Hay momentos en la vida en que todo cambia. Al principio silenciosamente, luego de golpe. Esta es una de esas historias. Nunca imaginé que llegaría donde estoy hoy, pronunciar el nombre que una vez descarté, ni sentir lo que ahora llevo dentro. Me llamo David Levin, y esta es la historia de cómo perdí todo lo que creía sagrado, solo para encontrar algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Si estás aquí buscando respuestas, o incluso un rayo de luz en tu oscuridad, quédate conmigo. Puede que esta no sea la historia que esperabas, pero tal vez, solo tal vez, sea la historia que necesitabas escuchar. Nací con certeza. Desde mi más temprana memoria, comprendí que teníamos la verdad absoluta, inquebrantable, dada por Dios. En mi comunidad, la tradición no se cuestionaba, se heredaba, como el color de los ojos o el ritmo de la respiración. Todo giraba en torno a la estructura, la repetición y la reverencia. Los textos sagrados no eran solo libros, eran el oxígeno mismo de nuestra existencia. Y los respiraba profundamente, todos los días. Antes de poder atarme los zapatos, podía recitar oraciones enteras. Antes de poder leer completamente en inglés, podía recitar porciones de la Torá en hebreo con confianza. No hacíamos preguntas, seguíamos el guión. Porque preguntar era dudar, y dudar era peligroso. Mi padre, un hombre severo, de profundo silencio y profundas convicciones, dirigía nuestro hogar con serena autoridad. Mi madre, dulce pero de fe inquebrantable, era el alma de nuestro hogar. Encendíamos velas, susurrábamos bendiciones, obedecíamos leyes. Nunca conocí una vida fuera de ese marco, y durante mucho tiempo, nunca quise conocerla. Era segura, era ordenada, y, sobre todo, me dio un papel claro que desempeñar. Yo era el dotado, el prodigio, de quien hablaban los mayores en susurros. Me llamaban elegido, destinado. Les creí. Llevaba esas etiquetas como una armadura. Creía que me hacían invencible. Para cuando era adolescente, ya participaba en debates teológicos, dirigía sesiones de estudio e inspiraba un respeto mucho mayor que el de mi edad. La gente buscaba respuestas en mí. Confiaban en que yo llevaría las viejas verdades al nuevo mundo. Y lo hice, con orgullo, en público. Pero bajo esa confianza, una inquietud silenciosa había empezado a aflorar, apenas perceptible, como una vela que lucha contra el viento. Me dije a mí mismo que era orgullo, o agotamiento, o quizás una prueba de Dios. No me permití nombrarla, pero estaba allí. Sabía las respuestas. Al menos creía que sí. Siempre que surgía una duda, la aplastaba con las escrituras. Siempre que una contradicción se filtraba en los textos, la sepultaba con la tradición. No podía permitirme quebrarme. No cuando tanta gente me observaba. No cuando toda mi identidad se basaba en la certeza. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que no estaba sirviendo a Dios. Estaba sirviendo a una versión de mí mismo, una imagen que había cultivado cuidadosamente y protegido con fiereza. Me aterraba equivocarme, porque si me equivocaba en esto, ¿qué más podría derrumbarse? Aún así, había momentos que no podía ignorar. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y los rituales habían terminado, me quedaba despierto y reflexionaba, no solo sobre la doctrina, sino sobre el significado, sobre la conexión, sobre por qué, a pesar de hacerlo todo bien, me sentía tan vacío. Era un dolor silencioso, una soledad que ninguna oración parecía calmar. Me convencí de que era una fase. Tal vez necesitaba estudiar más, tal vez necesitaba ayunar más, obedecer más estrictamente. Así que redoblé mis esfuerzos, reforcé las reglas, eliminé las distracciones, me adentré más en la devoción, pero nada cambió. De hecho, empeoró. Cuanto más lo hacía, más distante se sentía Dios. Cuanto más recitaba, menos creía en mi propia voz. Me paraba frente a multitudes, impartiendo enseñanzas impecables, y sin embargo, por dentro me sentía un impostor. Empecé a evitar la soledad, temeroso de los pensamientos que afloraban. Los ahogaba con ruido, con disciplina, con libros, con deber, pero esperaban, siempre esperando el silencio.
esperando el momento en que mis defensas bajaran lo suficiente como para que las preguntas volvieran a colarse. Estaba atrapado en una jaula que había construido con mis propias manos, y aún así, no podía parar, porque parar era admitir mi debilidad. Parar era arriesgarlo todo, mi reputación, mi rol, mi comunidad, mi familia. Así que seguí adelante. Cada mañana me ponía las vestiduras, pronunciaba las palabras, dirigía los rituales, sonreía, pero por dentro, algo se estaba rompiendo, algo que no podía nombrar, algo que no podía arreglar. No lo sabía entonces, pero el desmoronamiento ya había comenzado, y pronto, la vida que había construido con tanto cuidado, con tanta devoción, se derrumbaría a mi alrededor, no en llamas, sino en silencio, en un momento que nunca vi venir. El punto de quiebre no llegó con un trueno, no gritó, fue un susurro. Una mañana cualquiera, me encontraba al frente de la congregación preparándome para enseñar. Mis apuntes eran impecables, mi aspecto sereno, pero algo dentro de mí se quebró al mirar el mar de rostros expectantes. Abrí la boca, pero las palabras no salieron con convicción. Flotaron vacías, huecas. Recuerdo aferrarme al atril, esperando que nadie notara el pánico en mis ojos. Sentí el peso de cada palabra que había pronunciado, palabras en las que ya no sabía si creía. El corazón me latía con fuerza, mi respiración se volvió superficial, y entonces todo se volvió negro. Me desplomé a mitad del sermón. Mi cuerpo cedió antes que mi máscara. Desperté en la parte trasera de una ambulancia. Las luces estériles me perforaron los ojos, y la mano temblorosa de mi esposa me aferró la mía. Su rostro estaba pálido, contraído por el miedo. Los paramédicos estaban tranquilos, pero sus voces me dijeron la verdad. Mi corazón se había parado. 3 minutos sin pulso. Dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido, pero yo sabía que era más que eso. En esos 3 minutos, algo sucedió. No solo perdí el conocimiento, crucé un umbral, vi algo, sentí algo, y lo cambió todo. Ninguna teología, ningún ritual, ningún versículo podría explicarlo. Me había encontrado cara a cara con la verdad que había pasado toda la vida evitando. No me condenó, me abrazó. En ese lugar entre respiraciones, no me recibió doctrina, ni fuego, ni furia. Me recibió una conocía por completo. Quedé completamente despojado. Toda defensa, todo argumento astuto, toda acción justa, desapareció. Y allí me quedé, aterrorizado, avergonzado, deshecho. Pero en lugar de juicio, me encontré con amor. Un amor inconfundible e inmerecido. Y entonces lo vi. No necesitaba presentación. Sabía exactamente quién era. Jesús, el nombre que había silenciado, el rostro que había rechazado, el Salvador que había rechazado desde el púlpito durante años. Me miró no con acusación, sino con compasión, y en la quietud de la eternidad, dijo mi nombre, solo mi nombre, y me destrocé. Intenté discutir, cité escrituras, me aferré al linaje, a la tradición, a todo lo que me había definido. Hablé de legado y ley, pero todo parecía ingrávido, sin sentido. Él no se inmutó, no luchó, simplemente me observó, con los ojos llenos de dolor y gracia. Entonces dijo algo que nunca olvidaré: morí por ti, incluso cuando me odiabas. Y en ese momento, lo vi, no una metáfora, no una idea, un recuerdo, la cruz, los clavos, la sangre, no por el mundo en general, por mí, por el hombre arrogante y temeroso que se había escondido tras la verdad para evitar la verdad misma. Y lloré, como un niño. Por primera vez en mi vida adulta, me dejé llevar. Cuando desperté en el hospital, llevaba conmigo más que un diagnóstico. Llevaba conmigo una revelación, una carga y una bendición a la vez. Había encontrado algo real, algo innegable. Pero ¿cómo regresas a tu antigua vida después de eso? ¿Cómo te vuelves a poner la máscara cuando la luz ha expuesto tu alma? No pude, no quise. Se lo conté a mi esposa. Le conté todo. Lo que vi, lo que sentí, lo que él me dijo. Su rostro pasó del miedo a la confusión y al dolor. No eres la misma, susurró. Y tenía razón. Por primera vez en mi vida, era realmente yo mismo.
y eso me aterrorizó. Intenté vivir en ambos mundos por un tiempo. Intenté regresar. Dirigí las oraciones. Mantuve las costumbres. Dije lo correcto. Pero mi corazón ya no estaba en ello. Cada tradición me recordaba lo que me había perdido. Cada escritura resonaba con un nuevo significado. No podía dejar de ver lo que había visto. No podía ignorar lo que ahora sabía. Me encontré mirando fijamente textos antiguos que una vez me brindaron consuelo, y sintiendo solo tristeza. No porque fueran mentiras, sino porque los había usado mal. Había construido muros donde debería haber puentes. Había protegido la tradición, pero ignorado la verdad. Y el dolor de esa comprensión fue abrumador. Finalmente, supe lo que tenía que hacer. Convoqué una reunión. 7 hombres con los que había servido durante más de 2 décadas se sentaron frente a mí. Me miraron con confianza, con afecto, y la destrocé. Les hablé de las dudas que había enterrado durante años, de las preguntas que había silenciado, del encuentro que me cambió. Pronuncié el nombre de Jesús, no como un concepto, sino como persona, como mi Salvador. La sala se quedó helada. Uno de ellos se levantó y dijo: «Nos están abandonando». Otro murmuró: «Están destruyendo todo lo que construimos». Pero no entendieron. No estaba destruyendo. Me estaba rindiendo. A alguien más grande que todos nosotros. Firmé mi renuncia en esa mesa, junto a una taza de café frío y un viejo libro de oraciones. Dejé atrás mi título, mis ropas, mi reputación. Salí de la única vida que había conocido hacia un vacío del que no podía ver el final. Y sin embargo, no tenía miedo, porque incluso en la pérdida, podía escucharlo, susurrando: «Firme, eres mío, y yo soy suficiente». Esa promesa me ayudó a superar el aislamiento que siguió. Los amigos que dejaron de llamar, los vecinos que apartaron la mirada, los susurros, el silencio, y lo peor de todo, la angustia en mi familia. Mi esposa lloró hasta quedarse dormida. Mi hija gritó que ya no era su padre. Mi hijo no dijo nada, pero su silencio fue fuerte. Incluso mientras todo se desmoronaba, nunca me había sentido más arraigado. El hombre que una vez fui había muerto, pero en su lugar, alguien nuevo emergía, alguien roto, alguien vulnerable, pero alguien libre. Me aferré a Jesús como a un salvavidas. Cada mañana me repetía sus palabras: «Eres mío, y yo soy suficiente». A veces lo decía entre lágrimas, a veces lo decía con manos temblorosas, pero lo decía, una y otra vez, hasta que el miedo comenzó a disminuir, hasta que el dolor encontró un propósito, hasta que el vacío comenzó a llenarse. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía quién me sostenía. Y eso, de alguna manera, fue suficiente para seguir adelante. La primera vez que entré en esa iglesia, me sentí como un intruso. No se parecía en nada a los grandes santuarios que había conocido. No había túnicas, ni incienso, ni cánticos ensayados que resonaran en las paredes de mármol. Solo un pequeño edificio encajado entre una lavandería y una farmacia. Casi no entré. Todo mi ser gritaba que no pertenecía allí, que estaba traicionando mi pasado, que era un fraude entre desconocidos. Pero algo más fuerte me empujó hacia adelante, un susurro que no podía ignorar. La habitación olía a alfombra vieja y a pino tenue, pero el aire estaba cargado de algo sagrado. No tradición, presencia. Me senté al fondo, con el corazón latiendo con fuerza, las manos temblando, y esperé. No tenía expectativas, solo necesidad. La música comenzó, simple, cruda, nada pulida ni perfecta, pero cada palabra me pesaba en el pecho. No eran solo canciones, eran gritos del alma, y por primera vez, no sentí que estuviera actuando. No recitaba versos de memoria ni impresionaba a nadie con mi pronunciación. Simplemente estaba allí, rota, escuchando, y entonces las palabras me impactaron. Entonces canta mi alma, mi Dios Salvador, a ti. Se me hizo un nudo en la garganta. No podía cantar, ni siquiera podía respirar. Todo lo que podía hacer era llorar, no las lágrimas silenciosas y respetuosas que había aprendido a contener. Eran sollozos profundos, de esos que brotan de algún lugar oculto y antiguo. Había cantado miles de himnos hebreos,
Pero nunca así. Nunca a una persona. Nunca a un Salvador. Después de ese servicio, el pastor, un hombre bondadoso de Georgia llamado Tom, caminó directo hacia mí. No me preguntó mi nombre. No indagó en mi pasado. Simplemente dijo: «Bienvenido a casa. Dios te ha estado esperando». Casi me desplomo en sus brazos. Esa frase, «bienvenido a casa», atravesó todos mis miedos. Silenció la voz de la vergüenza. Deshizo la culpa que había cargado durante tanto tiempo. No era un extraño aquí. Era un hijo que regresaba. Un alma recuperada. Durante las semanas siguientes, volví una y otra vez. No sabía qué creía. No tenía las palabras. Pero sabía que había encontrado algo real. Algo que mi alma había estado anhelando. Incluso cuando mi boca decía lo contrario. Pedí ser bautizado. Al principio, me sentí casi como una blasfemia, como si lo abandonara todo. Pero el pastor Tom me recordó: esto no era una traición, era una plenitud, un paso de obediencia, no de rechazo. Llegó el día. El agua estaba fría. El momento fue tranquilo, sin focos, sin fanfarrias. Pero cuando salí del agua y escuché las palabras: «Has renacido en Cristo», sentí que se me quitaba un peso de encima, que ni siquiera sabía que aún cargaba. Algo cambió, algo eterno. Ya no era solo un hombre con un pasado, era un hombre con un futuro, un alma redimida, un hijo de la gracia. Miré a la congregación y no vi a desconocidos, vi a mi familia, personas que también habían llorado, que se habían roto, que habían vuelto a casa. No todos lo entendían. Algunos en la comunidad susurraban, otros maldecían, otros lloraban como si hubiera muerto. Pero nunca me había sentido más vivo. Empecé a reunirme con el pastor Tom con regularidad. Estudiábamos el libro de los Hechos, y cuando leí sobre la transformación de Saulo en Pablo, algo resonó en mi interior. El perseguidor se convirtió en predicador. El que una vez silenciaba a otros, ahora obligado a decir la verdad. Por primera vez, me vi reflejado en las Escrituras, no como un observador distante, sino como parte de la historia. Como alguien por quien Jesús había venido, no por los refinados, no por los perfectos, sino por los orgullosos, los ciegos, los quebrantados. Ya no leía historia antigua, la vivía. Cada noche, rezaba, no por obligación, no por ritual, sino por hambre. Jesús, susurraba, «He perdido tanto. Por favor, dame fuerzas». Y lo hizo. No siempre con grandes milagros ni truenos del cielo, pero con pequeñas cosas: la paz en el silencio, la bondad inesperada, la valentía para dar otro paso. Él comenzó a reconectar mi alma, lentamente, con delicadeza. La fe ya no era un sistema, era un aliento, un susurro, una persona. Estaba aprendiendo a vivir un aliento a la vez, y eso era suficiente. La gracia se había convertido en mi oxígeno, y ninguna regla, ninguna tradición, ninguna actuación podría reemplazarla jamás. Sé lo que se siente cuestionarlo todo, desvelarse por las noches preguntándose si eres el único que siente el dolor. Sé lo que es servir a un Dios al que le temes, en lugar de a uno que te ama. Tal vez ahí es donde estás ahora mismo. Tal vez has llevado la duda como un secreto vergonzoso, ocultándola tras rituales y respuestas ensayadas. O tal vez nunca te has permitido creer en absoluto. Donde quiera que estés, escucha esto. No tienes que morir para descubrir la verdad. Yo lo hice, pero tú no tienes que hacerlo. Puedes empezar ahora, ahora mismo. Pregunta, llama, susurra su nombre, y la puerta se abrirá. Te lo prometo, se abrirá. Porque se abrió conmigo. Solía pensar que necesitaba tener todas las respuestas antes de poder acercarme a Dios. Que primero tenía que arreglarme, aprender más, limpiarme, ser digno. Pero así no es como funciona la gracia. Así no es como funciona Jesús. No esperó a que tuviera una teología perfecta. No esperó a que memorizara todos los versículos correctos. Me encontró en medio de mi colapso, en mi caos, en mi miedo, y me amó allí, completamente. Todavía me confunde. ¿Cómo puede alguien tan santo acercarse tanto a alguien tan vacío? Y sin embargo, lo hizo. Eso es lo que hace la gracia. No pide tus credenciales, pide tu rendición.
Había días en que quería volver, no porque dudara de Jesús, sino porque extrañaba la comodidad de lo familiar, los rituales, los ritmos, la ilusión de control. Es extraño cómo lamentamos incluso lo que una vez nos asfixió, pero me di cuenta de algo. No era la tradición lo que extrañaba, sino la pertenencia. Había pasado gran parte de mi vida construyendo una identidad en torno a ser aceptada, admirada y respetada. Y cuando todo eso desapareció, me sentí desnuda, sola. Pero fue entonces cuando descubrí un tipo diferente de pertenencia. No una que se ganaba con el desempeño, sino una que se daba libremente, por amor, por Jesús. No era un rol, era una relación. Empecé a ver a las personas de otra manera. Dejé de juzgarlas por sus creencias o su comportamiento externo. Vi el dolor tras sus ojos, las preguntas tras su silencio, el anhelo tras sus argumentos. Todos buscamos algo, a alguien, incluso cuando no lo sabemos. Sobre todo entonces. Y de repente, la evangelización dejó de ser un debate. Se trataba de una invitación. No de demostrar nada, sino de señalar a una persona. Jesús, aquel que no se inmuta ante tus dudas, aquel que acoge tus preguntas, aquel que espera tu susurro. Mi mensaje se volvió simple. Ven y ve. Eso es todo. Ven y ve. Comencé a compartir mi historia. Al principio, con vacilación. Luego, con valentía. Empecé a conocer a otros que habían recorrido caminos similares, antiguos líderes, escépticos, refugiados espirituales, personas que habían sido quemadas por la religión, pero que no podían negar su hambre de Dios. Lloramos juntos, oramos juntos, reímos con incredulidad al ver cuán bajo habíamos caído y con qué ternura Jesús nos había levantado. Ya no veía mi camino como un escándalo, lo veía como una señal, prueba de que nadie está fuera de nuestro alcance, de que ninguna vida es demasiado complicada, de que incluso un hombre como yo, orgulloso, testarudo, ciego, puede ser transformado. Y si yo pude, cualquiera puede serlo. Quiero que sepas algo, no estás solo. Nunca lo estuviste. Y no tienes que seguir fingiendo. No tienes que seguir actuando. A Jesús no le impresiona tu máscara. Se conmueve por tu corazón. Aunque tenga miedo, aunque tenga cicatrices, Él puede trabajar con eso. No te pide que lo resuelvas todo. Solo te pide que des un paso, que susurres su nombre, que te inclines, aunque te tiemblen las piernas. Ahí es donde comienza. No con certeza, sino con entrega. No dejes que el miedo te mantenga al margen. No dejes que el orgullo te robe la paz. Él te está llamando, tal como me llamó a mí. Quizás estés escuchando esto y algo dentro de ti se agita. Un recuerdo, un anhelo, una grieta en tu vida cuidadosamente construida. No la ignores. Eso no es coincidencia. Eso no es emoción. Eso es Jesús. Llamando, invitando, alcanzando. No tienes que limpiar primero. No tienes que dar explicaciones. Solo ven. Solo responde. Solo di que sí. Aunque te tiemble la voz. Incluso si todo lo que puedes ofrecer es tu quebrantamiento. Eso es suficiente. Él es suficiente. Deja que Él te encuentre en el silencio. Deja que Él reescriba tu historia. Deja que Él sea la verdad de la que has estado huyendo y el amor que nunca pensaste que podrías encontrar. Este es tu momento. No te lo pierdas. Y si ya has dado ese paso, no te lo guardes para ti. Compártelo. Dímelo. Alguien que conoces necesita escucharlo. No es un sermón. Es una historia. Tu historia. Porque hay alguien ahí fuera, como yo, jadeando por el peso de la religión, muriendo por un atisbo de gracia. Tú podrías ser la razón por la que vuelvan a respirar, la razón por la que susurren su nombre. No subestimes el poder de tu voz, de tu camino, de tu testimonio. No seguimos a Jesús solos, lo seguimos juntos. Y cada historia de redención se convierte en un puente para que alguien más lo cruce. No solo eres salvo, eres enviado. Úsalo, dímelo, vívelo. Quizás has llegado a este momento y tu corazón late un poco más rápido. Quizás te has visto reflejado en mi historia. Quizás no en los detalles exactos, sino en el miedo, el silencio, la búsqueda. Quizás has cargado solo con tus preguntas durante demasiado tiempo.
Quizás te has estado escondiendo tras la religión, intentando sobrevivir dentro de una estructura que ya no te habla. O quizás ahora estás empezando a preguntarte si hay algo más. Déjame decirte, sí lo hay. Su nombre es Jesús. Y Él es más real, más presente, más amoroso de lo que jamás te has atrevido a imaginar. Él no es una idea. Él no es un sistema. Él no es un castigo. Él es una persona. Y te está llamando a casa. No tienes que esperar a tenerlo todo resuelto. No necesitas una teología perfecta. No tienes que arreglarte primero. Jesús ya te ve exactamente como eres y te ama plenamente aquí mismo. Así que susurra su nombre. Pídele que te muestre quién es realmente. Comienza la conversación. Empieza el camino. Si has estado conteniendo la respiración por miedo, deja que esta sea tu primera exhalación. Deja que este sea tu primer sí. Y si estás listo para dar el siguiente paso, entonces hazlo. Abre una Biblia. Empieza con el Evangelio de Juan. No lo leas como un libro de texto. Léelo como una carta de aquel que te creó, que te conoce, que nunca te abandonó. Si esta historia despertó algo en ti, no dejes que se desvanezca en el ruido de tu día. No trates esto como un video más. Esta es una puerta, una invitación divina. Así que esto es lo que quiero que hagas. Suscríbete al canal y sigue a Jesús. No por mí, por ti, por tu alma, por la paz que has estado ansiando. Presiona el botón de suscripción no porque necesites más contenido, sino porque necesitas conexión. Porque quieres estar cerca de la voz que te ha estado susurrando todo el tiempo. Y si ya le has dicho que sí, entonces comparte este video con alguien que no lo haya hecho. No tienes idea de lo que tu simple acto de valentía podría encender en el corazón de otra persona. Comenta abajo. Haz tus preguntas. Comparte tu propia historia. Que este sea un espacio donde sea seguro luchar, dudar y recuperar la esperanza. Si necesitas oración, aquí estoy. Si nunca has pronunciado el nombre de Jesús en voz alta, inténtalo ahora. Simplemente di, Jesús, muéstrame quién eres. Eso es todo. Ahí es donde comienza. Y te prometo que Él responderá. Está más cerca que tu próximo aliento. Y esta comunidad, este espacio, existe para recorrer ese camino contigo. No estás solo. Nunca lo has estado. Y nunca más tendrás que estarlo. Gracias por acompañarme durante el peso de esta historia. Gracias por dejarme ser vulnerable. Por abrir tu corazón aunque sea un poquito. Este no es el final. Es el principio. Ahora estamos conectados, no solo por un video, sino por algo más profundo. Por la verdad, por la gracia, por aquel que nos encontró a ambos en nuestro momento más difícil. Estaré aquí, semana tras semana, compartiendo, orando, creciendo, y espero que tú también, porque tu historia importa, tus preguntas importan, tu alma importa. Mantente cerca, sigue pidiendo, sigue buscando, y cuando lo encuentres, aférrate. Deja que te guíe, deja que te sane, deja que redefina lo que creías que era la fe. Fuiste creado para algo más que el desempeño. Fuiste creado para el amor, para la verdad, para Él. Esta es tu invitación. No esperes, no te alejes. Di que sí, aunque te tiemble la voz. Hasta la próxima, mantén la ternura. Mantente valiente, mantente honesto. Y sobre todo, mantente cerca de aquel que es la verdad misma. Su nombre es Jesús, y te ha estado llamando desde siempre. Bienvenido a casa.